No he calculado en la investigación que estamos trabajando ahorita sobre divorcio cuánto tiempo es el promedio de separación, pero en la que hice hace varios años eran 3 años de promedio desde el momento de la separación hasta el momento del divorcio ya ejecutado. Entonces, no tanto porque se tarda el trámite, porque eran puros divorcios voluntarios que son relativamente rápidos, sino porque la gente lo deja y cuando alguno de ellos se va a casar, necesitan divorciarse para poderse casar, o por alguna cuestión más de tipo legal. Perdón, y los casos de solteras, que son... en el caso de los hogares encabezados por madres solteras son el 16.3%. No, pero solteras que no son madres. Y que son son cabezas de familia, porque son hermanas que quedaron a cargo del hogar o lo que sea. Bueno, Es que no son padres. no son No padres. entra como monoparental. No entraría como hogar monoparental porque no son padres. Aunque sean cabezas del... Sí, sería otro tipo de familia, sería un tipo de familia, porque lo cierto es que aquí dice uno, bueno, son muchos, 16.3% de todos los hogares monoparentales son de madres solteras. Sí, sin embargo, la mayoría de las madres solteras viven con sus propios padres o con hermanos, ¿sí? Entonces, en realidad el fenómeno de la maternidad en soltería es un fenómeno muy, muy importante. Y es un desafío también importante para la política pública, porque son mujeres que de alguna manera están en gran vulnerabilidad. ¿Qué? Vulnerabilidad. Bueno, por otro lado tenemos un fenómeno que es emergente en México, porque como antes no había muchos divorcios, que es el incremento en el número de hogares reconstituidos, segundas nupcias. Crece en función de los divorcios, ¿sí? Son más frecuentes entre los varones que entre las mujeres. Lo que es importante es que en unos estudios que hicimos hace unos años vimos que muy pocas mujeres se podían volver a casar. Por los hijos. Por los hijos, básicamente. Porque las mujeres son las que se quedan con los hijos. En cambio, lo que estamos notando ahorita es que siguen siendo más los hombres los que se casan que las mujeres, pero empieza a haber más mujeres que se vuelven a casar, como que ya empieza a haber un cambio ahí también. Pero bueno, en el año 2000, porque por ejemplo, si nosotros lo vemos aquí, en 2000 había 2.1 mujeres divorciadas por cada hombre divorciado. Pero si nos vamos a 1950, eran 3.63 mujeres divorciadas por cada hombre divorciado. Quiere decir que de alguna manera empieza a haber una tendencia en que los hombres aceptan casarse con mujeres previamente divorciadas. Normalmente los hombres divorciados no tienen problemas en el mercado de matrimonios. Pero esto es cierto para todas las mujeres que de alguna manera ya no tienen pareja. En el caso de las viudas, en 2000 había 3.4 viudas por cada viuda. No solo refleja el hecho que las mujeres viven más, o sea, parte de esta proporción tiene que ver con el hecho de que más mujeres enviudan que hombres, porque como vimos tienen 4.8 años más de sobrevida, pero también tiene que ver con el hecho de que para los hombres viudos es más fácil volverse a casar que para las mujeres. Entonces uno dice, pero entonces ¿dónde checan los datos? Porque si los hombres se casan más que las mujeres en segundas nupcias, bueno, lo que pasa es que a pesar de que muchas mujeres no lo creen, hay más hombres solteros que mujeres solteras. Hombres que nunca se casan que mujeres que nunca se casan. A pesar de que las mujeres que nunca se casan siempre preguntan, sí, más hombres solteros que mujeres solteras. Muchas mujeres dicen, ¿dónde están los hombres? ¿No? Bueno, otro aspecto muy importante es la secularización de la familia. Eso es lo que hablábamos hace rato cuando hablábamos de los cambios en la manera de ver la religión, de vivir la religión. La secularización es si la familia se rige cada vez menos por normas religiosas y va perdiendo de alguna manera su carácter sacral, ¿sí? Uno de los cambios que ha afectado es este proceso de secularización. La familia es cada vez más profana, es decir, la iglesia va perdiendo poco a poco el control o el monopolio de la autoridad moral, y la sociedad política toma ese control y lo sustituye por una normatividad laica y legal, ¿sí? De hecho, tal vez no fue el caso en México, pero en algunos países los documentos oficiales de nacimiento, por ejemplo en Canadá, cuando nació mi hijo, allá no usaban las actas de nacimiento, era el acta de bautismo. Dice uno, bueno, y los que no son católicos, ¿cómo le hacen?
bueno, pues ellos tienen que ir a sacar un acta de nacimiento, pero normalmente no, en ningún lado me pedían el acta de nacimiento, me pedían el acta de bautismo, o sea, tenía esa función que se ha ido perdiendo. Entonces la iglesia va perdiendo ese control. Esta sacralización familiar incluía casi todas las dimensiones de la vida familiar, desde el nacimiento, las etapas del desarrollo personal, la muerte, la unión conyugal, las relaciones sexuales, el embarazo, la gestación, el parto, la paternidad, la educación, filiación, fraternidad. O sea, de alguna manera todo estaba regulado y todo había una norma moral que nos decía cómo tenía que ser todas estas dimensiones de la vida familiar. Lo que hace la secularización familiar es que relativiza mucho los valores que sustentaban a la familia, los conceptos de lo bueno y lo malo, de lo normal y anormal. ¿Sí? Antes no había duda de lo que era bueno y lo que era malo, hoy sí ya hay una frontera, y sigue habiendo cosas buenas y malas, pero ya no está ni tan clara la frontera y además no tan definida necesariamente solo por la religión, sino por valores más de tipo social. Los nuevos valores se orientan hacia la individualización, la búsqueda de confort, de competencia, de consumo, de estatus en función de bienes adquiridos. La gente se mide por otro tipo de cosas. La gente antes se casaba y era hasta que la muerte los separe. Y podía ser un infierno el matrimonio, pero no se divorciaban. Ahora sí se divorcian. ¿Por qué? Porque aunque sigan siendo de filiación católica, dicen, aunque la iglesia diga que no me puedo divorciar, pues me divorcio. ¿Sí? Muchos de los amigos que tengo que están divorciados, son católicos, sin embargo, pues uno de ellos se divorció 3 o 4 veces. O sea, la gente dice, bueno, no, sigo creyendo en Dios, sigo a lo mejor asistiendo a la iglesia los domingos, sigo recibiendo la comunidad, pero pues aunque la iglesia me diga que no use la anticoncepción, la voy a usar. Aunque la iglesia me diga que no debo de divorciarme, pues me voy a divorciar. La gente empieza, y eso es parte de este proceso de secularización. La gente no quiere decir, sí, algunos dejan de ser católicos, porque el catolicismo es la religión predominante, pero no solo es dejar de ser católico, la gran mayoría de Nuevo León sigue siendo católica, creyendo en Dios, y un porcentaje muy alto asistiendo a los servicios religiosos. No obstante, la manera de vivir la vida ya está menos condicionada por la norma religiosa. Entonces tiene que ver con el número de hijos. Por ejemplo, aquí hay 2 ejemplos. Uno es el número de hijos y el otro es la cuestión del matrimonio y el divorcio, ¿sí? Que les acabo de mencionar. Entonces se van generando diferentes pautas de conducta. Y por otro lado, bueno, como les decía, la mayoría sigue siendo católica, sin embargo ha habido un cambio. En 50 el 97.4% de la población de Nuevo León era católica y actualmente es el 87.9%. Ha habido una... sigue siendo mayoría, pero ha decrecido. ¿Por qué? Porque bueno, ha habido la emergencia de algunas religiones. ¿Es el 2000? ¿Este porcentaje es el 2000? Sí, 87.9 es en el 2000. Bueno, y por último está la cuestión de la prolongación de la dependencia de los hijos y la sacralización de la infancia. Los hijos, siempre han sido importantes para los padres siempre los han querido, pero ahora los hijos, por un lado, pasan más tiempo, dependen más tiempo de los padres. Antes, como decía, pues se casaban más jóvenes, salían a trabajar más jóvenes, duraban menos años en la escuela, porque la escolaridad... Y ahora no, ahora los hijos duran más años en la escuela. Claro, en clases desfavorecidas duran menos que en clases altas, pero proporcionalmente a lo que era antes, en cada clase social la duración es un poco más alta. La edad del matrimonio es posterior, las dificultades para crear su propio hogar también son altas, entonces hay una mayor permanencia de los hijos en el hogar. Ese es un fenómeno también observado en Europa, por ejemplo, ¿no? Las dificultades de la precariedad de los mercados de trabajo hace que los hijos se queden más tiempo en la casa, ¿sí? Por otro lado, se ha modificado el valor que los hijos representan para sus padres, ¿sí? En las familias rurales y urbanas, la procreación constituye una forma de asegurar la vejez, ¿sí? Para los padres, incluso en la investigación esta que hicimos de fecundidad en medios rurales, los pues sí, lo veían como un bastón de vejez, como una posibilidad de apoyarse en los hijos cuando sean viejos. Era parte de la cultura, parte de la creencia, ¿sí? Y los hijos se convertían en deudores de sus progenitores cuando esos llegaban a la vejez. Y en cambio actualmente pues eso va cambiando.
No quiere decir que los hijos no quieran a sus padres, pero hay un montón de otros factores que intervienen y que hacen más difícil esa solidaridad hacia los padres. Y los valores derivados del contexto rural también exaltaban esos principios de lealtad y se relacionan con una fecundidad abundante. Ahora los hijos representan más bien una carga adicional, sobre todo en contextos urbanos. Si en contextos urbanos ya no son la torta bajo el brazo, o ya no son un brazo para trabajar, ¿sí? No pierden el valor, pero adquieren una dimensión distinta. Y esa dimensión distinta también tiene que ver con una sacralización de la infancia. Nuestros hijos ahora son sagrados, es lo más preciado que tenemos, y eso se refleja no solo en las actitudes de los padres y de las personas, se refleja en toda la normatividad internacional, en todos los convenios internacionales de protección a la infancia. A los niños hay que protegerlos, los niños tienen que trabajar. Si ustedes ven la historia de la humanidad, los niños trabajaron desde el principio de la humanidad hasta ahora. No quiero decir que quiero mandar a los niños a la calle a trabajar, no, pero a lo que voy es que tampoco hay que mitificar las cosas. Es decir, los niños siempre fueron un recurso de las familias en toda la historia de la humanidad, como parte de mano de obra de supervivencia. Actualmente hay una conciencia universal de protección hacia la infancia, pero esa conciencia universal no solo son los países, muchas familias las asumen y entonces a nuestros hijos los protegemos más. Y eso tiene mucho que ver también con esta pérdida de solidaridad intergeneracional. ¿Por qué? Porque dentro de los pocos recursos que tienen muchas de las familias, la mayoría se van a canalizar hacia los hijos y no hacia sus padres envejecidos. ¿Sí? Entonces también hay una competencia, digámoslo así, por los recursos, que muchas veces son pocos de las familias, entre las generaciones más viejas y las generaciones más jóvenes. Por otro lado, como les decía, la familia va perdiendo su carácter patriarcal, se van relajando las relaciones de autoridad formal dentro de la familia, los hijos se vuelven más, ¿cómo se llama? Muchos analistas dicen que estamos malcriando a nuestros hijos. Las políticas sociales han impulsado el desarrollo de instituciones de educación media y superior y han ampliado la cobertura educativa. La escuela ya no es evidentemente percibida como una obligación, un compromiso, sino más bien como un privilegio, como una estrategia para alcanzar posiciones sociales favorables, y por ello cada vez más niños completan los ciclos básicos de escolaridad y cada vez mayores proporciones de jóvenes acceden a las universidades. Claro, en ese sentido, en la parte educativa, pues todavía hay un largo camino que recorrer, pero lo que yo estoy tratando de reflejar aquí es un cambio real en términos de cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Y todo es circular, porque todos estos fenómenos interactúan entre sí. La mayor escolaridad por un lado, la permanencia de los hijos por otro, la cuestión de los viejos por otro. Entonces hay toda una serie de interacciones que hacen muy complejo esta evolución del fenómeno familiar.